Doctor Carlos Sánchez Berzaín, hemos hecho un preámbulo justamente somero para hablar de lo que significa ese escudo de las Américas. ¿Qué significa el escudo de las Américas? Los presidentes que fueron van a generar garantías en cuanto a su apoyo con Estados Unidos. Estados Unidos apoya a estos países. ¿Cuál es el significado de este apoyo? Usted nos lo va a decir ahora en este momento. Doctor, con usted. El escudo de las Américas es una coalición que se ha firmado en Miami, propiciada por los Estados Unidos, por el presidente Donald Trump, a la que están incorporados aproximadamente hasta ahora 17 países, de los cuales 12 de sus presidentes han estado en la cumbre del pasado fin de semana. Y este escudo de las Américas es una iniciativa, una coalición para que las democracias de las Américas empiecen a desmontar el sistema de delincuencia organizada transnacional que ha suplantado la política y que amenaza a todos los países. Es una coalición para buscar la prosperidad a partir de la lucha contra el crimen y reconoce algo que ha venido pasando durante todo este siglo, y es el hecho de que la expansión de la dictadura de Cuba con los recursos de Venezuela convirtieron el siglo XXI en un siglo de 5 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, cuando al empezar el siglo solo había una. Pero peor que eso, 5 narcoestados. Y además de eso, gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos en democracia que, financiados por este sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, toman el poder y después se ponen a su servicio. Llegó el momento terrible el año 2015 en la Cumbre de las Américas de Panamá, en que Estados Unidos reconoció el liderazgo de Cuba como el jefe de Latinoamérica, con la presencia de Raúl Castro en esa cumbre y el reconocimiento del presidente Obama. Y después vino la reapertura de relaciones. Pero después Estados Unidos se fue dando cuenta de que a través de mecanismos de guerra híbrida, como la migración forzada, el narcotráfico de cocaína y fentanilo, el tráfico de personas, la operación y la penetración del crimen común a los países a través de esa migración forzada, la incidencia en elecciones, en calentamiento de la calle, la toma del poder político con los recursos y el dinero mal habido del narcotráfico, el narcoterrorismo y de otras fuentes mal habidas, estaban desestabilizando la región, no solamente la región, sino la democracia de Estados Unidos. Y a partir de la campaña electoral en la que el presidente Trump gana la elección, plantea hacer grande América otra vez, defendiéndola de la agresión que estaba sufriendo, y cuando toma posesión en enero del año pasado pone en marcha un conjunto de disposiciones que son muy rápidas. Frena la migración forzada, ataca frontalmente a los grupos delictivos en Estados Unidos y de inmediato señala en la región quiénes son los centros de esa agresión, y resulta que los centros de la agresión son las dictaduras. Bajo liderazgo de la dictadura de Cuba estaba la principal Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador saliendo del proceso dictatorial en que lo había asumido Correa y que fue liberada gracias al presidente Lenín Moreno. Y vemos en el curso del año pasado, primero la movilización del Comando Sur para hacer operaciones antinarcóticos en la zona del Caribe y en la zona del Pacífico, la Operación Lanza del Sur, y eso avanza a una combinatoria a la dictadura de Venezuela para que entregue el poder, identificada bajo el liderazgo de Maduro como jefe del cartel de los soles. Como no hacen caso a esa serie de ultimátums que Estados Unidos les da, viene la operación del 3 de enero de este año, cuando se captura a Nicolás Maduro y se lo pone a disposición de la justicia, y desde entonces Venezuela tiene una dictadura en transición bajo tutela de los Estados Unidos, pero además Estados Unidos manda la señal a Cuba, que está ahora bajo ultimátum, para que cese
la dictadura y para que retorne la libertad y la democracia. En ese escenario, un conjunto de países de las Américas se suman a la iniciativa de Estados Unidos de protegerse de la delincuencia organizada, de protegerse de los narcoestados, de protegerse del narcoterrorismo, de protegerse de la penetración criminal de la que son víctimas todos los países de las Américas. Y ahí tenemos a Milei de la Argentina, ahí tenemos a Peña desde el Paraguay, ahí tenemos a Panamá, ahí tenemos al Ecuador con Noboa, muy delante de ellos y desde el principio defendiendo la posición de lucha contra el crimen, Bukele de El Salvador, República Dominicana. Y entonces, en este momento en el que el enemigo está identificado y el enemigo es el crimen que ha tomado la política y que tiene gobiernos y que opera desde gobiernos con impunidad y que tiene cobertura política, Estados Unidos toma la iniciativa que llama el escudo de las Américas para proteger a las democracias de las Américas de esta agresión permanente de la delincuencia organizada transnacional, del crimen, del narcoterrorismo, y para eso se hace esta cumbre de la semana pasada, donde han participado 12 presidentes, entre esos el presidente de Bolivia, y todos los presidentes han asumido el compromiso de desmontar el sistema de delincuencia con el que cada uno de sus países esté amenazado. Hay países que están muy avanzados, yo creo que el más avanzado es El Salvador, que empezó años atrás la lucha contra las maras, que tiene un sistema de control interno muy efectivo. Ha avanzado en esa dinámica muchísimo el Ecuador, está ahora en la plena lucha por desmontar el narcoestado, lo está haciendo con coparticipación del Comando Sur de los Estados Unidos, avanza en una dinámica parecida al Paraguay, y hay países que tienen que empezar de cero, como Bolivia. Bolivia sigue siendo un narcoestado, Bolivia sigue teniendo impunidad de la gente que ha convertido a Bolivia en un centro de producción, tráfico, consumo de droga y de protección del terrorismo. No se ha desmontado en absoluto el aparato creado por Evo Morales bajo mando de Cuba y Venezuela. El propio Evo Morales tiene impunidad y este acuerdo, esta iniciativa que se ha firmado junto con Estados Unidos marca una agenda que la podríamos resumir en el hecho de que defendiendo la seguridad, terminando con el crimen organizado, con el narcoterrorismo, se abre el camino de la prosperidad. Y Estados Unidos está dispuesto a cooperar en los dos ámbitos, tanto en el desmontaje del crimen como en la apertura de la prosperidad y en la apertura de vías económicas que permitan a los países libres o liberándose del narcoterrorismo avanzar en una dinámica económica mucho más positiva. Doctor, concretamente, voy a manejar esos términos que usted nos ha mencionado. Cooperación por parte de Estados Unidos y antes dijo no se ha desmantelado lo creado con el movimiento al socialismo. Ese Estado no se ha desmantelado, sigue todavía generándose como un concepto en Bolivia de narcoestado. ¿Cuáles para usted son los beneficios que trae este escudo de las Américas en relación a esa cooperación frente a lo que hoy Rodrigo Paz Pereira, como el presidente actual, está buscando para Bolivia? Esos beneficios nos trae compromisos. ¿Y qué compromisos serían estos? Mire, le deja la cosa muy clara, hay que luchar contra el narcotráfico, hay que luchar contra el narcoterrorismo. Pone una agenda que debería ser una agenda nacional y que es una agenda nacional, pero que no se ha empezado a cumplir. Hay que terminar las relaciones incestuosas con Irán, con China y con Rusia, que son países que están de la mano de Cuba y Venezuela, están ocupando nuestro país. Son países que sostienen delincuencia, que sostienen crimen, que sostienen el narcoterrorismo. Hay que llevar adelante un proceso de desmontaje del narcoestado. El narcoestado en Bolivia está intacto. Hoy día se ha escuchado una iniciativa ante las Naciones Unidas propuesta por el ministro Oviedo,
donde Bolivia tiene un plan para luchar contra el narcotráfico, fantástico, pero hay que empezar. Y luchar contra el narcotráfico debería empezar por identificar, y lo saben, a los organizadores del sistema del narcotráfico en Bolivia. ¿Quién ha cambiado la ley 1008 para reemplazarla por una ley que favorece los cultivos ilegales de coca? Evo Morales, con todo su gobierno. Eso es un crimen. ¿Por qué no son procesados por esos crímenes? ¿Quién ha cambiado la constitución para hacer de Bolivia ya no una república, sino un narcoestado que tiene todo un sistema de impunidad para proteger a gente como el propio Evo Morales, que tiene órdenes de captura diversas y que no puede ser aprehendido? Entonces, para que haya una verdadera lucha contra el crimen, que es el camino además de retorno de las condiciones, de los elementos esenciales de la democracia, primero no puede permanecerse con las leyes del narcoestado. Tienen que ser derogadas, abrogadas, sustituidas por leyes democráticas, empezando por la Constitución. Segundo, por lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional. Segundo, no puede haber impunidad. Y tercero, no se puede permitir que los delincuentes sigan participando en política utilizando instrumentos de participación como agrupaciones sociales o partidos políticos. En esta elección subnacional que viene el próximo 21 de marzo, en pocos días, está participando el crimen organizado en Bolivia. El MAS ya no es MAS, pero está intacto, tiene candidatos en todas partes, a gobernadores, a alcaldes, y va a representar una fuerza política que representa el crimen, que representa eso que el escudo de las Américas se ha impuesto a desmontar, y que tiene ya una ventaja porque es una elección que se va a producir. Entonces, el tema es que en Bolivia la ejecución, la aplicación del objetivo del escudo de las Américas está por comenzar. Yo estoy extraordinariamente contento, como tenemos que estar todos los bolivianos, de que el presidente Rodrigo Paz haya estado en esa reunión, haya asumido esos compromisos y vaya a llevar en el corto plazo la ejecución soberana en Bolivia de liberar al pueblo boliviano del narcotráfico, del terrorismo, de toda forma de inseguridad ciudadana, que es lo que prolifera hoy día en el país. ¿Para qué? Para que los bolivianos vuelvan a tener la posibilidad de poseer un pasaporte que sea reconocido como digno en el exterior y no bajo sospecha, como es ahora, de ser un narcoestado. Para que los bolivianos bajemos la prevalencia en el consumo de droga, que está enfermando y matando a nuestra niñez y a nuestra juventud. Yo le quiero decir que el año 2003 la prevalencia en el consumo de droga era de 7 por cada 100.000. Hoy día es del 10% de los bolivianos, porque como se ha incrementado la producción de coca y de cocaína, no es que eso solo se exporte, que con eso se ataca al imperialismo, se consume internamente. Y el otro tema que tiene que hacer el gobierno boliviano es transparentar, es sincerar la cantidad de cultivos ilegales de coca que hay en Bolivia. La información dada hoy día a las Naciones Unidas o reportada allá es de 31.000 hectáreas. Mentira, Bolivia debe estar llegando a las 100.000 hectáreas de coca ilegal, y es algo que los bolivianos debemos saber. Y otra cosa que hay que hacer en ese camino es reivindicar a los productores legales de coca, de los yungas de La Paz, que han sido perseguidos, apresados, torturados y asesinados por la dictadura que ha montado el narcoestado. Hay un largo tema que tiene que ver con seguridad ciudadana, con lucha contra el narcotráfico, con soberanía. Irán, Cuba, China están ocupando territorios en Bolivia, haciendo de las suyas en diferentes ámbitos. Irán en el ámbito militar, terrorista, la China en el ámbito del tráfico de toda clase de cosas, y además parece que es el principal acreedor de Bolivia. ¿Por qué los bolivianos no sabemos cuánto Bolivia le debe a la China? ¿Y por qué le debe? ¿Por qué Bolivia no conoce la lista de contratos firmados con China, firmados con Rusia, firmados con Irán? Todo eso sigue bajo el secreto de la dictadura de Evo Morales y de Arce Catacora, o sea, sigue bajo la protección del narcoestado y del perjuicio al pueblo boliviano. Todo eso se tiene que transparentar, porque no hay seguridad posible ni hay lucha contra el crimen sin transparencia. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un análisis bastante rápido, pero importante de hacerlo, justamente cuando hoy se trata de analizar no solamente la cuestión geopolítica entre las Américas,
entre los países sudamericanos de Centroamérica con Estados Unidos, el gobierno de Trump como tal, sino y sobre todo a nuestro país. Un apunte final, Ha mencionado que efectivamente se fue el dictador. Una frase muy clara que siempre la ha manejado el doctor Carlos Sánchez Berzaín, pero sigue la estructura del MAS, del movimiento al socialismo. Por lo tanto, una dictadura todavía continuaría aquí. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, con usted. Un apunte final en materia de lo que es la geopolítica de las Américas. A partir de la cumbre donde se firma el escudo de las Américas, solo hay dos tipos de países, solo hay dos tipos de gobiernos, solo hay dos tipos de posiciones en las Américas. Los que defienden la delincuencia, grupo en el que está Cuba, del que tiene que salir Venezuela, en el que está Nicaragua, grupo en el que apoyan los gobiernos paradictatoriales de Brasil con Lula, México con Sheinbaum y Colombia con López Obrador. Ese es el grupo de defensa del crimen. Y en el otro lado está el grupo que defiende la libertad, la prosperidad y la transparencia, que liderados por Estados Unidos son los 12 presidentes que han estado en la firma del escudo de las Américas y otros países que se han adherido, aunque no han estado allí presentes. O sea, hay un antes y un después, y hay una raya, como esa raya que la historia nos cuenta que hizo Pizarro. Los que están al lado del crimen están identificados y los que están al lado de la democracia también. Ese es el eje de confrontación y Bolivia está ubicada del lado de la democracia contra el crimen. Ahora tiene que demostrar que efectivamente así es. El análisis correspondiente con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, como siempre un placer tenerlo con nosotros, muy amable. Gracias.